El megaataque de 7 horas y el arsenal ruso. Amigos, tal y como lo pronosticamos ayer, lo impensable ocurrió en la capital. Hola a todos y bienvenidos a nuestra actualización de este jueves 20 de agosto. Hoy tenemos que hablar de la crítica situación en Kiev, que durante las últimas horas sufrió uno de los ataques más masivos registrados. Durante más de 7 horas continuas, desde las 11 de la noche del 19 de agosto hasta las 8 de la mañana del día de hoy, las sirenas no dejaron de sonar. Si miramos el mapa de los radares, es un mar de flechas, líneas de ataque y alertas de incendios. ¿Qué magnitud tuvo esto? Mientras el Ministerio de Defensa ucraniano reportó 186 vehículos aéreos, una cifra que parece rebajada para calmar los ánimos, les digo, Fuentes independientes confirman un arsenal ruso devastador. Hasta 200 drones de ataque, muchos de ellos a reacción, hasta 20 misiles balísticos Iskanders, hasta 8 misiles de crucero hipersónicos Zircon y 50, ponen atención, 50 misiles de crucero KH-101 y hasta 8 misiles de crucero Caliber. Así pues, vamos a desglosar cronológicamente cómo se desarrolló esta pesadilla operativa paso a paso. Fase 1. Iskander, Zircon y el golpe a Occidente. La primera fase arrancó a las 11:50 de la noche. Rusia comenzó golpeando con misiles Iskander y Zircon, atacando Kiev desde el noreste, el este y el sureste. Cuando esta primera oleada terminó, los satélites FIRMS de la NASA comenzaron a detectar enormes anomalías térmicas en las zonas occidentales de la capital. Los misiles balísticos impactaron de lleno en zonas industriales occidentales de Kiev. Al hacer zoom en el mapa satelital, vemos que en estas áreas hay almacenes, vehículos, depósitos de municiones y fábricas que las fuerzas ucranianas usaban con fines logísticos y militares. Esta primera fase culminó alrededor de la 1 de la madrugada de hoy. La fase 2, Caliber y el cambio táctico con los KH-101. Apenas terminó la primera oleada, comenzó la segunda cerca de la 1 de la madrugada. Empezaron a circular videos desde Novorossiysk, donde se muestran pues a los buques militares rusos lanzando misiles Caliber. Lanzaron unos 8, maniobrando fuertemente para evadir las defensas aéreas, como podemos ver en la gráfica, ¿no? Solo uno de los dos aparentemente lograron impactar en Kiev, pero desataron grandes incendios en la parte oriental de la ciudad. Hubo una pausa operativa, como alrededor de media hora, y a las 2 de la madrugada, los bombarderos estratégicos Tu-95MS entraron en acción, tal y como lo dijimos el día de ayer, que los vimos ahí desplegados en los aeropuertos, lanzando los temidos misiles KH-101. Y aquí viene un dato táctico clave. Rusia cambió su estrategia. Históricamente, estos misiles entraban entre Sumy y Kharkov, cruzaban el río Dnieper y atacaban desde el oeste para flanquear las defensas. Pero esta vez, por primera vez, los misiles volaron por el banco oriental de Dnieper sin cruzarlo. Sobrevolaron el espacio aéreo ucraniano durante casi 2 horas. A las 5:30 de la mañana comenzaron las explosiones masivas. Aunque Ucrania afirma haber derribado todo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Fuentes independientes señalan que no lograron interceptar ni el 50% de estos misiles. Y bueno, esto nos lleva a la zona cero. Brovary, ¿se acuerdan? Hablamos de Brovary. Y pues ahora tenemos también Borispol en llamas. Esta mañana, los videos de impacto comenzaron a inundar las redes,
concentrándose principalmente en dos ciudades claves de la aglomeración de Kiev: Brovary al este y Boryspil al sureste. En Brovary las imágenes muestran un depósito de petróleo y grandes almacenes envueltos en llamas. Hay que recordar que en los últimos 3 días Rusia ya había bombardeado y destruido otros almacenes en esta misma zona. Hoy completaron pues el trabajo. Esa área del mapa ya podemos marcarla pues prácticamente en negro. Está totalmente arrasada. En Boryspil el panorama es similar. Muestras de humo negro se confirman en los videos, ¿no? Vemos inmensas columnas de humo y un enorme despliegue de policías y servicios de emergencia bloqueando calles para evitar que los civiles pues graben los daños. Lo que sea que había en esa zona norte, ya sean depósitos de combustible o bases logísticas, pues fue aniquilado. Enjambres a reacción y el panorama hacia el invierno. Y no podemos ignorar el elefante en la habitación, amigos. El uso masivo de hasta 200 drones, muchos de ellos a reacción. Estamos viendo a Rusia reemplazar sus drones de primera y segunda generación con tecnología de cuarta y quinta generación. Esto satura las defensas a niveles insostenibles. Justo ayer, Kiev suplicaba por más sistemas antiaéreos, pero la cruda realidad es que Occidente no tiene suficientes interceptores. Si el 20 de agosto la capital ucraniana está así desprotegida, es aterrador imaginar cómo se desarrollará en el invierno, con la red eléctrica e infraestructura pulverizada. No sería descabellado que las autoridades se vean obligadas a evacuar grandes sectores del este de Ucrania, incluidas ciudades como Sumy y Kharkov. Además, este asedio se concentró en el centro y este. Tarde o temprano, Rusia desplazará este poder de fuego hacia el oeste del país, donde quedan aún muchos almacenes que destruir. El invierno se acerca y, como podemos ver, las reservas caen en picada. Ahora tenemos que alejarnos del frente de combate y mirar a la crisis autoinfligida que se está gestando en el corazón de Europa. Se acerca una nueva temporada de calefacción y la situación es crítica. Según un informe de Berliner Zeitung, Europa no está preparada en absoluto para el inminente corte de suministro de gas ruso. Miremos los números de Alemania. Alemania, pues, es el motor industrial de Europa, ¿no? Este lunes, la capacidad de almacenamiento de gas en Alemania era de apenas el 49,91%. Para que se den una idea del desplome, en la misma fecha del 2025 las reservas estaban en casi al 67%. Y si miramos al 2024, alcanzaban un robusto 93%. Imagínense, en 2 años, ¿no? Del 93% caída al, digámoslo, 50%, ¿no? Aproximado, ¿no? Aunque el promedio de la Unión Europea ronda el 61%, el Instituto de Economía Energética de la Universidad de Colonia advierte que Europa necesita duplicar urgentemente sus importaciones de GNL para sobrevivir el invierno. Y esto nos lleva a la prohibición de 2027 y la irresponsabilidad europea. Y es que en medio de esta escasez, ¿qué hace Bruselas? Acelerar el precipicio. La Unión Europea ha decidido que a partir de enero de 2027 prohibirá totalmente la entrada de GNL ruso. Además, este mismo otoño entrará en vigor la prohibición de gas ruso que llega por el gasoducto a través de Turkish Stream. Thomas Geisel, exdirector de adquisiciones de gas de EUNGROGAS, ha sido brutalmente honesto al respecto. Y dice, Europa está completamente desprevenida para esto.
Geyser califica la decisión de abandonar el gas ruso como totalmente irresponsable, advirtiendo que destruirá la seguridad del suministro y disparará los precios. Actualmente, el gas ruso todavía cubre aproximadamente el 12% de las necesidades europeas, aunque es una caída enorme desde el 40-45% que representaba en el 2021, ¿verdad? La realidad es que Europa no tiene con qué sustituir ese 12% restante. El mito de las alternativas mundiales. Cuando la Comisión Europea fue cuestionada sobre cómo van a reemplazar estos volúmenes, ¿saben qué? No dieron respuestas concretas, pasándole la pelota a los planes nacionales de cada país. Ahí sí, ¿no? Ahí sí ya no son unión. Ahí el problema es tuyo, solamente tuyo, ¿no? Pero si analizamos el mercado global, el panorama es aún más desolador. Países Bajos, que antes era un exportador clave, prácticamente ha dejado de vender gas. Noruega tiene su producción al límite, máximo o en declive, y sus instalaciones están bajo mantenimiento. Canadá incrementa sus exportaciones, pero su capacidad para Europa en el 2027 será limitada, ya que sus grandes proyectos no estarán listos hasta principios de la década de 2030. Qatar, pues ya sabemos, ¿no? Tiene sus volúmenes prácticamente agotados y exige contratos a largo plazo que la Unión Europea rechaza por sus políticas ambientales. Azerbaiyán simplemente no tiene la capacidad de suministrar volúmenes suficientes para salvar Europa. La trampa estadounidense y el triunfo de Asia, ¿no? Entonces, ¿quién queda? ¿Adivinaron bien? Únicamente Estados Unidos. Ursula von der Leyen le prometió a Donald Trump 750.000 millones de dólares en compras de energía para salvar la situación. Pero esto es una trampa mortal para la economía europea. Comprar gas estadounidense significa pagar enormes sobrecostos por liquefacción, transporte marítimo y regasificación, poniendo a la industria europea en una desventaja de precios sistemática frente a sus competidores en los Estados Unidos mismos. Además, este gas se extrae mediante fracking, una técnica que Alemania prohíbe en su propio territorio por considerarla un desastre ambiental. Amigos, es pura hipocresía. Empezando porque Van der Bruggen es alemana, ¿no? Ella sabe de esto. Y por si fuera poco, Asia está superando a Europa en la chequera. En julio, el precio de gas en Asia fue de $19,10 por millón de BTU, mientras que en Europa pagaban $18,07. El resultado es obvio. Los cargamentos se están yendo a Corea del Sur y China. Mientras tanto, el gas ruso que la Unión Europea rechace terminará redirigiéndose precisamente hacia esos gigantes asiáticos, dejando a Europa congelada y desindustrializada. Situación seria en la que se encuentra Europa en este momento. Pero siguen de tercos. ¿Cuál es la razón, cuál es la razón detrás? Sí, hacer a todos más pobres, hacer a todos sufrir más. Para cuando venga la solución, ya saben cuál es la solución, ¿no? Digitalizar a todos. No eres dueño de nada y serás feliz. Pues calza perfectamente. Ese es el gran plan. Pues bien, hablemos del ataque en Idlib y la línea roja de Israel. Pasamos a esta parte del análisis de hoy donde tenemos que movernos al tablero de Medio Oriente porque las tensiones acaban de alcanzar un punto crítico. La pasada noche, Israel bombardeó la base aérea siria de Abu al-Duhur, cerca de Alepo, en la provincia de Idlib. ¿Por qué es tan importante este ataque? Es el primero que Israel lanza contra activos del gobierno sirio desde marzo.
Según la oficina del primer ministro israelí, no fue un ataque al azar. El objetivo era enviar un mensaje contundente y frenar en seco el despliegue de tropas turcas en esa base aérea. Israel ha declarado abiertamente que Siria estaba a punto de romper el statu quo de seguridad y que no tolerarán amenazas en sus fronteras, ignorando las advertencias. Esto ha conllevado a un choque diplomático. Turquía y Estados Unidos responden. Como era de esperarse, la respuesta diplomática fue explosiva. Turquía, que es una potencia de la OTAN, tachó a las acusaciones israelíes de frívolas y acusó al gobierno de Netanyahu de buscar una escalada para justificar políticas expansionistas. Pero lo que más llamó la atención fue la postura de Estados Unidos. En un movimiento poco habitual, el enviado estadounidense para Siria, Tom Barrack, criticó públicamente a Israel, calificando el bombardeo como una escalada innecesaria, que no ayuda en nada a la estabilidad regional. Y es que el panorama en Siria ya es un polvorín tras la caída del régimen de Assad hace año y medio, ¿verdad? El actual gobierno interino de Ahmed al-Sarraj está pidiendo a la comunidad internacional que frene estas incursiones israelíes. Y aquí nos encontramos con el contrapeso griego y el escudo de Aquiles. Sin embargo, en la geopolítica nada ocurre de forma aislada, amigos. Mientras los misiles caían en Siria y la retórica con Ankara se incendiaba, ¿qué estaba haciendo el jefe de Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir? Se estaba reuniendo nada más que con su homólogo de Grecia, el rival histórico de Turquía. Este encuentro, amigos, no es casualidad. Grecia acaba de aprobar la compra de sistemas de defensa antiaérea israelíes por un valor masivo de 3.000 millones de euros. Este megaproyecto, bautizado como el escudo de Aquiles, incluye tecnología de punta israelí, sistemas antimisiles Onda de David o David Sling, defensas aéreas Spider de Rafale, sistemas Barak MX de la industria aeroespacial israelí. Básicamente, mientras las tensiones con Turquía llegan a su punto máximo en Siria, Israel responde armando hasta los dientes a Grecia. Como bien dijo el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, las duras declaraciones entre estos países ocultan diferencias de intereses muchísimo más profundas. Amigos, esto nos lleva a otro tema, siempre relacionado con Medio Oriente, donde la amenaza se expande a Europa. Y es que si pensaban que el conflicto en Medio Oriente iba a quedarse contenido en esa región, prepárense. El Financial Times acaba de soltar una verdadera bomba periodística que cambia por completo las reglas del juego. Irán está amenazando abiertamente con atacar objetivos militares en territorio europeo. Según fuentes internas del gobierno iraní, si la administración de Donald Trump decide intensificar sus operaciones, Teherán ya no se limitará a golpear bases en Medio Oriente. El ejército iraní ya ha evaluado objetivos específicos en el sureste de Europa. Estamos hablando de la base aérea de Besmer en Bulgaria, utilizada por aviones cisternas estadounidenses, y la base británica de Akrotiri en Chipre. La advertencia a los aliados europeos es clara. Si permiten que Estados Unidos use sus bases, se convierten en objetivos legítimos. Cables submarinos y el alcance de los misiles. Pero la estrategia de represalia iraní va más allá de las bases aéreas. Los reportes indican que también están considerando atacar los cables de fibra óptica submarinos en el estratégico estrecho de Hormuz. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en su momento hace como un mes o 2 meses? Un movimiento que desataría un caos en las comunicaciones y el comercio global. La gran pregunta que todos se hacen es, ¿tiene Irán la capacidad real de golpear a Europa? Hmm.
Los expertos de institutos estratégicos en Londres señalan que Irán posee misiles balísticos de alcance medio, como el Shahab, y aunque a distancias mayores a los 2.000 kilómetros estos misiles pierden precisión, Teherán ya ha demostrado lo que es capaz. Solo recordemos el reciente y letal ataque de precisión contra la base estadounidense en Jordania. Para el régimen iraní, amigos, la posibilidad de que sus misiles caigan en Europa es un mensaje directo para obligar al viejo continente, pues, a definir su postura. Esto nos lleva al ascenso de la línea dura en Teherán. Y es que todo esto ocurre mientras la vía diplomática, pues como podemos ver, se desmorona por completo. Trump ha declarado que no hay negociaciones en curso y el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, ha respondido pateando el tablero político. Ha destruido temporalmente a los negociadores y ha puesto a cargo de la seguridad al excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Razai, un hombre conocido por su postura implacable. Como dijo una fuente interna, el mensaje de Irán a Washington no podría ser más brutal. Si no llegan a un acuerdo con los negociadores, tendrán que enfrentarse a los generales. No nos hagan enojar, porque nosotros estamos mucho más enojados que ustedes. Mensaje directo, ¿eh? Ahora bien, pasemos a la ecuación global. ¿Y quién es Randa Kassis? Amigos, para cerrar este monumental episodio y entender el panorama completo, tenemos que conectar todos los puntos de los que hablamos el día de hoy. Y para hacerlo, nos vamos a apoyar en una brutal entrevista publicada por la revista francesa Valerio Actuel a Randa Kassis. Para quienes no la conocen, Cassis no es una simple analista de escritorio, es una antropóloga y polit- eh, política franco-siria de altísimo nivel. En el 2015 fue la arquitecta de la plataforma de Astana, sentando en la misma mesa de negociaciones a potencias como Rusia, Irán, Turquía, Arabia Saudita y Occidente. Es alguien que pisa el terreno, que habla directamente con los líderes del mundo y que entiende de mejor que nadie que esta nueva guerra mundial fragmentada, como ya se ha anunciado, ¿no? Guerra mundial fragmentada. Y su veredicto es escalofriante para Occidente. Los conflictos en Ucrania e Irán ya no son guerras separadas. Se han convertido en parte de exactamente la misma ecuación. Así pues, entremos de lleno. Y empecemos por el fin de la hegemonía y el escudo de Rusia y China. Cassis nos explica que la era de la Casa Blanca, esa era que dictaba las reglas en Medio Oriente, se acabó irrevocablemente. Según ella, hoy vivimos en un mundo multipolar donde Irán se ha convertido en el centro de gravedad. Si alguien en Washington cree que Putin o Xi Jinping van a abandonar a Teherán a cambio de un trato, están viviendo en una fantasía. Si Rusia y China entregan a Irán, mostrarían una debilidad fatal ante el sur global. Además, lo necesitan desesperadamente. Para Rusia, Irán es la llave del corredor norte-sur que conecta su economía con el Océano Índico y burla las sanciones occidentales. Y China no se queda atrás. Pekín lleva años preparándose para un bloqueo, bloqueando el dólar y construyendo oleoductos por tierra a través de Myanmar y Pakistán. Myanmar o Burma, ¿no? Con la ayuda militar de China y el respaldo de Moscú, Irán es hoy, podríamos decir, intocable. La trampa de Trump y la realidad económica. Entonces, ¿por qué Donald Trump no ordena simplemente borrar a Irán del mapa? Casi desmiente el mito. Trump no es un fanático de la guerra, es un pragmático. Y ahora mismo está atrapado con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina
Iniciar una guerra prolongada en Medio Oriente sería un suicidio político. Si los misiles vuelan, el precio del petróleo y la gasolina explotarían mañana mismo. Estados Unidos se hundiría en la inflación, los mercados entrarían en pánico y Trump tendrá que explicarle a sus votantes por qué están regresando ataúdes de soldados estadounidenses, rompiendo su promesa de acabar con las guerras en el extranjero. Por eso, Cassis pronostica que Trump no buscará derrocar al régimen iraní, sino que intentará forzar un acuerdo táctico para venderlo mediáticamente como una victoria y salvar su mandato. Es exactamente lo que dijimos aquí, ¿verdad? En conclusión, el drenaje de Ucrania. Y aquí es donde las dos mitades de nuestro episodio chocan de frente, amigos. ¿Cómo afecta todo esto a Ucrania? Pues de la peor manera posible. Rusia e Irán acaban de firmar un tratado de asociación estratégica integral. Comparten tecnología, inteligencia y drones. Mientras ellos unen fuerzas, Occidente tiene que dividir las suyas. Cada vez que la tensión sube en el estrecho de Hormuz o en las bases de Siria, Estados Unidos se ve obligado a desviar sistemas Patriot, misiles antiaéreos y drones para proteger a Israel y a sus propias tropas en Medio Oriente. Y adivinen de dónde sacan esas armas. Exacto, de los envíos que estaban destinados a Kiev. Por eso hoy, 20 de agosto de 2026, vimos a la capital ucraniana arder durante 7 horas seguidas sin capacidad de defenderse. Y por eso las tropas rusas están a solo 5 kilómetros de Sloviansk. Occidente está siendo arrinconado en dos frentes masivos, dividiendo sus recursos mientras sus rivales atacan al unísono. Amigos, las piezas en el tablero global nunca habían estado tan tensas. Estamos presenciando el colapso de una estrategia occidental que subestimó la capacidad de coordinación entre Moscú y Teherán. La pregunta definitiva con la que cerramos este análisis es, ¿creen que Estados Unidos terminará sacrificando a Ucrania para poder concentrar todas sus fuerzas en contener la amenaza de Irán y China en Medio Oriente y Asia? Déjenme su opinión en los comentarios. El debate de hoy yo diría que va a estar espectacular, ¿verdad? Así pues, si este episodio les ha volado la cabeza y les aportó valor, revienten ese botón de me gusta, like, suscríbanse si son nuevos por aquí y compartan este video para que más personas entiendan que lo que los grandes medios pues muchas veces no nos cuentan. O si no, lo cuentan así en pedacitos, ¿no? Nos vemos en el próximo Frente de Información. Mantengan ese pensamiento crítico siempre alerta. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos guape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.